Vamos a la actualidad y bueno, hoy día nos encontramos con una información que veníamos siguiendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero presentada por Juan Sutil en contra del diputado Ibáñez. Ya estamos con Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social, acá en la radio. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿qué tal, JC? Gracias por la invitación. Bueno, diputado, ¿a qué cree que ¿por qué se dio esta votación en la Corte? Mucha gente pensaba que a lo mejor en la Corte de Apelaciones usted iba a ser desaforado, pero finalmente eso se desestimó. ¿A qué lo atribuye? Sí, básicamente lo que dice la Corte es que no cometí el delito de calumnia, que el señor Juan Sutil, que es expresidente del gremio de los grandes empresarios en Chile, señalaba que yo le había imputado un delito de cohecho, y la Corte lo que dice es que no, que aquí lo que dije fue básicamente, bueno, todavía estamos esperando el fallo, el escrito, pero el acuerdo de la Corte es que aquí no hubo delito. Lo que yo señalo es que, en realidad lo que yo hago es una denuncia al sistema de aportes de campañas políticas. Hoy día el 70% de los aportes de privados a campañas políticas es a un sector de la población, que es al Partido Republicano, a la UDI, a RN, en un contexto donde un diputado hoy, en una elección, en una campaña, puede gastar hasta 452 millones en campañas, en publicidad, en radio, en cosas, en carteles, qué sé yo. Un senador puede gastar hoy 1.700 millones en campaña, un senador por la región metropolitana, legalmente. Y un privado, una persona puede donar hasta 285 millones por ley a un ciclo electoral, a varios candidatos o candidatas. Y eso es lo que nosotros hemos intentado empujar un proyecto de ley para bajar estos montos, y en ese contexto lo que yo señalé es que el presidente de los grandes empresarios en Chile, el expresidente, había donado a algunas campañas de derecha, y en ese contexto la querella hoy no prospera, y bueno, estamos tranquilos igual por la resolución que señaló hoy la Corte de Apelaciones. Usted hace un llamado, lo vi en una nota aquí mismo en Biobío, ¿no? Dice, no amedrentarse por querellas de hombres poderosos. El trasfondo de esto, por favor. Mire, yo creo que aquí cuando uno dice las cosas con transparencia, con objetividad, cuando decimos que hay ciertas personas que aportan a campañas políticas legalmente, por la plataforma del CERVEL, depositando millones a campañas políticas, yo creo que uno está en el derecho de transparentar esto en el contexto de una campaña. Esto fue en el contexto de la campaña al nuevo proceso constituyente, y cuando yo digo esto, luego me entero por la prensa de que hay una querella en mi contra, y yo no voy a dejar de decir esto porque lo he empujado en el Congreso como un proyecto de ley hace más de 3 años. Yo presento un proyecto de ley sobre este tema, para bajar el monto de gasto en campaña, que me parece que es una desigualdad en el ingreso a una campaña para optar a un cargo público. Imagínate, cualquier ciudadano hoy día no puede depositar 8 millones de pesos a otra persona para que esa plata se transforma en publicidad en radios, en redes sociales. Entonces la gente que tiene menos plata hoy día tiene menos competencia para poder mostrar sus ideas, qué sé yo. Y a eso yo voy. Yo creo que cuando uno dice las cosas con transparencia en función de los datos del CERVEL, porque esto está todo en transparencia, usted se mete a cervel.cl y sale todo el aporte público de privados a campañas electorales. Hay harto dato, nosotros recolectamos esos datos, los ordenamos y establecimos algunos criterios de juicio político. No hay que amedrentarse cuando una persona se querella contra otra persona por mostrar estos datos a la opinión pública. Eso básicamente. ¿Qué le pasa a usted, Diego, cuando ve todo lo que está pasando con las fundaciones? Cuando estamos hablando precisamente del financiamiento en la política, en este caso de las grandes empresas, de los grandes holdings, interesados, por supuesto, en un tipo de legislación. ¿Cómo lo ve cuando nos encontramos con todo este mecanismo de las fundaciones que van sacando dinero también, pero ahora del aparato público? A mí me da una vergüenza gigante,
JC, porque yo apoyo a este gobierno, apoyé al presidente Boric, lo apoyo, lo sigo apoyando, y cuando hay un par de inescrupulosos que están procesados hoy por casos de corrupción, de tráfico de influencia, lo que ha dicho el presidente es cierto. El gobierno ha aportado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, al Tribunal de Justicia, a la Fiscalía, ha levantado un Consejo por la Transparencia para modificar la ley que permite para hacer políticas públicas que permitan que esto no vuelva a ocurrir, porque esta ley viene del año 2015 que modificó una normativa para que el Estado le traspase directamente a Fundación algunos montos sin mayores criterios. Eso es parte de una política pública que va a emanar este Consejo de Expertos que levantó el presidente Boric. Y claramente yo creo que aquí hay una promesa de transparencia incumplida. Yo creo que en eso no hay doble estándar. Aquí hay que ser bien objetivo para analizar la situación, aunque sea gente con la cual tú hayas en algún momento trabajado por una campaña. Pero es importante separar el trigo de la paja. Aquí se entregan todos los antecedentes, se expulsan a las personas y esperemos que la ley aplique con toda la rigurosidad sobre estas personas un castigo ejemplar. Bueno, primero, diputado, yo creo que no son un son bastantes fundaciones las investigadas y bastante gente que está involucrada. Solo en el primer caso que conocimos hay más de un par, digamos, hay varios involucrados, pero lo otro es, ¿usted no cree que hay un mecanismo para defraudar? ¿O le gustaría que eso fuera lo que se investigara finalmente? Mira, yo creo, en base a mi experiencia trabajando con municipios, con fundaciones, incluso con organizaciones comunitarias, hay varias personas que postulan a proyectos y como se dice en la jerga, le cortan la cola. Y eso es un mecanismo que ha existido siempre, hace muchos años atrás. Y yo creo que hoy la Fiscalía y la Contraloría, para ser súper honesto, hoy no tienen la fuerza, ni el presupuesto, ni los funcionarios necesarios para fiscalizar todos estos factos. Yo recuerdo que en la ley de presupuesto del último año del presidente Piñera, la Fiscalía, el Contralor Bermúdez, la Contraloría, el Contralor Bermúdez fue al Congreso a decir exactamente esto, que no tenían el presupuesto para hacer una fiscalización que sea rigurosa, con una lupa, que pueda acceder a una gran cantidad de actos de la administración del Estado y poder desde esa vereda encontrar culpables frente a alguna irregularidad. Yo creo que aquí hay un problema de Estado, de falta de fiscalización, que se da en muchas otras dimensiones. Por ejemplo, en materia ambiental, la región de Valparaíso tenía hasta el año 2018 4 fiscalizadores para una región de 2 millones de personas. Donde se robaban el agua en Petorca, habían 3 fiscalizadores de la Dirección General de Agua. Tú ponías una denuncia y nunca se veía un fiscalizador llegando porque no había capacidad para que 3 personas tomaran en consideración, 50 fiscalizaciones en la región. No podían, no les daba físicamente, su horario de trabajo no les daban para generar esa fiscalización. Entonces, hay muchas leyes que están en lo correcto, pero no se pueden cumplir porque no hay presupuesto para fiscalización. Ahora, esto no exime, por supuesto, que todas las personas que en este gobierno han generado actos de corrupción que paguen con todo el peso de la ley, y eso está hoy en Fiscalía. ¿Y no le llama la atención a usted, digo, que siempre ha tenido un discurso bien duro con todo este tema de los financiamientos de la política, y cada vez que uno lo entrevista tiene una línea bien consistente? ¿Qué le pasó cuando se enteró de estos seremis que llaman, esta gente que va a presentar el proyecto, que la polola es diputada del lugar, que el seremi fue jefe de gabinete de esta polola, que es diputada? ¿Qué le pasa a usted con esos cruces que ya no están en la ley, digamos, están en la ética, están en el estándar moral en el fondo? Hipocresía, pues. Eso es lo que pasa. Uno al final lamenta que haya gente de la bancada propia que caiga en estas prácticas. Creo que la concentración de poder muchas veces hace que las personas que naturalicen ciertas prácticas que, claro, como tú dices, pueden que incluso no sean ilegales, pero no son éticas.
en función del estándar de probidad que se promueve. Y creo que eso naturalmente da asco, sinceramente da asco, y hay que combatirlo con toda la rigurosidad. Hoy día estamos levantando una comisión investigadora en el Congreso para que estos datos se pongan en antecedentes y desde el 2015 se investiguen estos tipos de traspasos. Ahora, también hay que ser súper honesto, porque no es sinónimo de fundación a corrupción y de traspaso directo a corrupción, no es sinónimo. Fundación Teletón o Un Techo para Chile o Fundación La Rosa, de una otra manera, hay muchas fundaciones que hacen una pega buena porque el Estado no tiene el recurso para hacerse cargo de todo el desafío de la desigualdad social en campamento, en sequía, en crisis alimentaria de pequeña agricultura familiar campesina, para llegar a todos los rincones. Entonces acude a el privado que se dispone y que levanta fundaciones sin fines de lucro, y no todo es sinónimo de corrupción. Ahora, hay casos que, como tú bien dices, la asignación del recurso se hizo por parte de una persona que tenía una vinculación de pareja o que era familiar a otra fundación que cortó la cola, y que eso creo que es totalmente irregular y que tiene que castigarse con todo el peso de la ley. Espero que todas las fiscalizaciones que hayan... Aquí creo, diputado, que lo grave es finalmente que existen miles de fundaciones que sí tienen que dar boleta de garantía, que sí le exigen años de experiencia, que sí no la dejan que hagan multifunciones. Entonces resulta que a las que les permiten todo eso tienen vínculos con partidos políticos o vínculos, ¿no es cierto?, con sectores políticos. Entonces, los criterios, ya saliéndome del gobierno, entrando en los gobiernos regionales, que se supone, comillas, son autónomos, o sea, ¿cómo es posible que el gobernador del Biobío le entregue más de 350 millones a la fundación, a la exfundación de la presidenta Bachelet, si fue 4 años intendente de su gobierno? ¿Cómo es posible? O sea, nadie mira el horizonte, nadie entiende nada, nadie se pregunta, esto no está bien. Ahí tenemos un problema en nuestra clase política, yo creo. Yo creo que durante muchos años los partidos políticos, esto me van a negar algunos, pero muchos partidos políticos se han convertido naturalizando estas prácticas en bolsas de trabajo. ¿Y RD también? En bolsas de empleo. ¿Y RD también? Yo creo que aquí nadie está exento de convertirse en eso. Nadie está exento de convertirse en eso. Es una lucha constante de todos quienes levantan alternativas políticas, incluso movimientos ciudadanos, de procurar de que en la práctica se defienda una ética que va más allá de la ley, porque hoy las leyes se están modificando en función de estos casos, pero se modifican una vez que ya ocurren, una vez que los desfalcos ya suceden. Por ejemplo, la Comisión Engel, que se levantó a propósito de los casos de corrupción de Sopimicho, de Penta, que ya habían ocurrido y que ya habían procesos judiciales abiertos, se levanta una comisión y se mejora la ley. Entonces, queda la embarrada y después se arregla la cuestión. Yo creo que allí hay un déficit, como tú bien dices, de la clase política, de acostumbrarse a entender la política como una bolsa de trabajo. Y esa es una cuestión que, yo insisto, incluso los nuevos movimientos tienen que revisar muy bien, éticamente, porque la fractura con la ciudadanía es muy grande y después decimos no se vio venir y quedan las embarradas con los estallidos sociales, porque no se responde a la demanda ciudadana ni a lo que se espera de alguien cuyo sueldo es pagado con los impuestos de todos los compatriotas. Ahora, esto suena bonito. Yo también soy un político, yo también fui elegido democráticamente y es nuestro rol que estas cosas se atajen a tiempo y que se resuelvan rápidamente. Y creo que ahí estamos todos al debe, y ahí yo creo que nadie se puede eximir, y hay que luchar porque esta embarrada no vuelva a ocurrir y que se ataje pronto y que se castiguen a todos los responsables. Muchas gracias, diputado, que esté bien. No, muchas gracias a ti por el espacio, un abrazo, que esté muy bien.